Bueno, muy bien, vamos a hablar hoy de los núcleos grises de la base, de los mal llamados ganglios basales, y vamos a empezar contando cuáles son. Esto sería un corte frontal del cerebro, donde se muestran los núcleos grises de la base y sus principales conexiones. Acá tenemos el núcleo caudado, el núcleo putamen, juntos forman el llamado núcleo o cuerpo estriado. Tenemos el globo pálido, que se divide en dos sectores funcionalmente diferentes, el globo pálido externo y el globo pálido interno. Tenemos el núcleo subtalámico, acá en verde, y tenemos, bien importante, la sustancia nigra, que también tiene dos partes bien diferenciadas, funcionalmente diferenciadas. La sustancia nigra pars reticulata, o parte reticular, que se ve más rojita, y en verde, la sustancia nigra pars compacta, bien importante porque son neuronas dopaminérgicas, que se lesionan, se degeneran en la llamada enfermedad de Parkinson. A su vez acá se muestran las principales conexiones de los núcleos grises de la base. La corteza cerebral y el tálamo. Especialmente el núcleo ventral anterior y ventral lateral del tálamo son los que forman el circuito de los núcleos grises de la base. Acá vemos un ejemplo entonces del circuito. En realidad esto es más complejo, como vamos a ver, pero la cuestión es que este circuito del núcleo grises de la base se denomina como un circuito de reentrada. Es decir, la información sale de la corteza cerebral y vuelve a la corteza cerebral. Vuelve a través del tálamo, ese sería el tálamo, que proyecta la corteza. Un circuito de reentrada. La cuestión es que de la corteza cerebral llega a los núcleos grises de la base y el núcleo de entrada de información es el núcleo estriado, en este caso sería el putamen, pero también el caudado de lo mismo. Este es el núcleo de entrada. ¿Y cuál es el núcleo de salida de los núcleos grises de la base? Sería el globo pálido interno y la sustancia negra pars reticulata, que funcionalmente es lo mismo que el globo pálido interno. O sea, proyectan hacia el tálamo. Pues hay núcleos que están en el circuito interno, digamos, del núcleo grises, como el subtalámico y el globo pálido externo. Y la sustancia negra pars compacta. Bien. Acá es importante destacar que, como decíamos, la vía va y vuelve a la corteza, y cuando hay lesión de los núcleos grises de la base, aparecen los llamados síndromes extrapiramidales. Pero la verdad es que cuando hay una lesión de estos núcleos, lo que termina disfuncional o funcionando mal, son los sistemas descendentes, los sistemas descendentes motores. Porque los núcleos grises de la base no proyectan directamente ni a la médula espinal ni a los núcleos motores del tronco. Es decir, la actividad motora, este circuito del núcleo grises de la base, lo que hacen es regular la actividad motora descendente que sale de la corteza. Es decir, el as piramidal y otros sistemas descendentes. Bien. ¿De dónde sale la información que entra al núcleo gris de la base? De la corteza cerebral y de prácticamente toda la corteza cerebral. Los únicos sectores que no proyectan al núcleo gris de la base son la corteza auditiva primaria y la corteza visual primaria. El resto de la corteza proyecta a estos núcleos. Y acá hay una cosa bien importante. Dentro del circuito de los ganglios basales habría como circuitos relativamente independientes con funciones relativamente independientes también. Hay dos grandes circuitos motores, hay un circuito cognitivo y un circuito emocional o límbico. El circuito motor es el más conocido, el que más vamos a hablar, pero los otros funcionan en forma relativamente similar. Son circuitos paralelos, de que intervienen las mismas estructuras, pero zonas topográficamente diferentes de la misma estructura. Acá, por ejemplo, en el circuito motor, la zona la información viene o sale de la corteza cerebral, tanto del área motora, premotora, como somatosensorial, llega al putamen, de ahí globo pálido interno, tálamo y vuelve a la corteza motora, tanto primaria como secundaria. En el sistema o circuito oculomotor, fíjense que la información sale de la corteza parietal y también de la prefrontal. En vez del putamen va el caudado, va el globo pálido interno y la sustancia negra pars reticulata, que son el núcleo de salida de los núcleos grises de la base. Va al tálamo y del tálamo vuelve a la corteza, pero a la zona de los movimientos oculares de la corteza.
En el circuito cognitivo, también llamado prefrontal, la información sale de la corteza prefrontal, va al caudado, globo pálido, tálamo y vuelve otra vez a la corteza prefrontal. Es bien importante para seleccionar distintos razonamientos, toma de decisiones, es decir, funciones cognitivas. El circuito cognitivo entonces de los ganglios basales. Y también el circuito límbico, que fíjense que salen de distintas cortezas, la orbitofrontal, la cingulada anterior, también de zonas corticales más antiguas, el arquicórtex, ¿no? Como el hipocampo, zona de la amígdala. Estas proyectan al estriado ventral, que también se llama núcleo accumbens, de acá va al pálido ventral, tálamo, y vuelve a las cortezas límbicas, la cingulada y la orbitofrontal. ¿No? O sea, este circuito es bien importante entonces para la regulación de las emociones. Bien, o sea que hay varios circuitos que, por lo tanto, que juegan un rol en funciones distintas. O sea que los núcleos grises de la base o ganglios basales tienen funciones motoras, funciones cognitivas y funciones emocionales. Bien, si vemos más en detalle cómo es la arquitectura de este circuito de los núcleos grises de la base, nos podemos referir a este esquema. Este sería el esquema de la corteza, el estriado, acá se habla del putamen porque acá representaría sobre todo el circuito motor. ¿No? O sea, corteza, estriado. Fíjense que el estriado se comunica con el núcleo de salida, o sea, el globo pálido interno y la sustancia negra reticular. ¿No? Se comunica por dos vías, por una vía directa y por una vía indirecta que incluye el globo pálido externo y el subtalámico, ¿no? Para llegar al globo pálido interno y a la reticulata. O sea, los núcleos de salida. De acá va al tálamo y del tálamo a la corteza. A su vez hay una vía llamada hiperdirecta que va de la corteza al núcleo subtalámico y de acá, lógicamente, al globo pálido interno. O sea que tenemos tres vías, una vía directa, una indirecta y una hiperdirecta. La indirecta y la hiperdirecta tienen funciones similares. Y fíjense en el signo de estas conexiones, que está representado por distintos colores. El verde representa conexiones excitatorias, son en realidad conexiones glutamatérgicas. La corteza proyecta con neuronas glutamatérgicas al estriado, o sea, va a excitar acá, ¿no? Mientras que el rojo se representan conexiones inhibitorias GABAérgicas. GABAérgica, 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 y bien importante, la vía de salida del núcleo grises de la base son neuronas GABAérgicas que proyectan al tálamo. ¿Tá? O sea, este sería, digamos, el esquema principal para entender el funcionamiento de los núcleos grises de la base. Una vía directa, una vía indirecta, una vía hiperdirecta, similares, estas dos, la indirecta y la hiperdirecta, ¿tá? Regulando la salida, que es el globo pálido interno. Bien, una neurona importantísima es esta, la del estriado, que son neuronas GABAérgicas, ¿tá? Que como se ve acá reciben información de varios lados, de la corteza, de la sustancia negra, que vamos a ver que regula la información a través del estriado, sustancia negra compacta, ¿no? Que son neuronas dopaminérgicas. Recibe información colinérgica de interneuronas que están en el estriado, ¿no? Y de otras neuronas GABAérgicas hasta que se conectan entre sí. Estas neuronas se llaman neuronas espinosas medias, que son, como decíamos, GABAérgicas. Bien importante, estas neuronas espinosas medias proyectan tanto por la vía indirecta o por la vía directa, como se muestra acá. La cuestión es que estas neuronas colocalizan distintos neurotransmisores. Son las dos GABAérgicas, pero las que proyectan por la vía directa, representadas en azul, colocalizan un neuropéptido que se llama encefalina, mientras que las que forman la vía directa, que proyectan al globo pálido interno y la sustancia negra, pars reticulata, que se representan en rojo, colocalizan otro neurotransmisor que se llama sustancia P, o sea, son neuropéptidos, sustancia P o dinorfina. Pero lo importante, tienen distintos receptores para dopamina. Vamos a ver que las que forman la vía directa tienen receptor D1 y las que forman la vía indirecta tienen receptor tipo 2. Y eso vamos a ver que es bien importante. Bien,
Si vemos la frecuencia de descarga basal de las distintas neuronas de los distintos núcleos, vemos lo siguiente. Fíjense que el putamen basalmente descarga muy poco, lo mismo otra neurona del estriado, mucho el globo ovario externo, en fin. Pero bien importante son los núcleos de salida. Los núcleos de salida, globo ovario interno y sustancia negra parareticulata, tienen una gran frecuencia de descarga. Y recuerden que estas neuronas son GABAérgicas y me están inhibiendo continuamente el tálamo. Continuamente el tálamo. También tiene bastante actividad el núcleo subtalámico y muy poco la sustancia negra parcompacta, o sea, las neuronas dopaminérgicas. Y vamos a ver cómo se ve esto en el circuito. Y acá se muestra la vía directa, se muestra la corteza cerebral proyectando sobre el estriado, que va a inhibir el globo ovario interno, que va a inhibir el tálamo, y el tálamo va a activar a las neuronas motoras, sería el circuito motor, ¿no? Entonces, basalmente, decíamos que la neurona del estriado descarga muy poco. Estas, la del globo ovario interno, descargan muchísimo. O sea que están continuamente inhibiendo el tálamo. Y estas, como están inhibidas, no pueden activar a la corteza motora. O sea que los movimientos no se generan. Pero sin embargo, cuando viene información cortical, va a activar estas neuronas, que son inhibitorias, ¿no? Se va a activar. Estas van a inhibir a estas, o sea, este periodo de inhibición corresponde con esta excitación. ¿No? Estas que son inhibitorias, en este momento van a dejar de inhibir las talámicas, por lo tanto las talámicas se van a activar, y estas nuevas talámicas van a activar a las cortezas, a las neuronas corticales, motoras. O sea que el movimiento se va a generar. O sea, la información que entra por los ganglios basales, por una vía, va a activar en definitiva, por la vía directa, las neuronas motoras. Va a generar un movimiento. Ese es el circuito. Ahora, veíamos sobre la vía directa. Vamos a ver qué pasa cuando también incluimos en el circuito a la vía indirecta, o la hiperdirecta, lo mismo. Esto representaría la vía directa, que es inhibitoria, o sea, las neuronas GABAérgicas del estriado proyectan al globo ovario interno, que es la salida. Y el núcleo subtalámico es excitatorio. Entonces tenemos una vía inhibitoria y una vía excitatoria. Pero tienen efecto distinto, no solo la excitación y la inhibición, sino cómo actúan a nivel poblacional sobre el grupo de neuronas, sobre la población de neuronas del globo ovario interno, que se muestra acá. Esto sería una población de neuronas del globo ovario interno. Fíjese que la inhibición que viene por la vía directa es mucho más fuerte y mucho más localizada. O sea, si viene una neurona por acá, una procesión por acá, va a inhibir a un grupo pequeño de neuronas y la va a inhibir mucho. Mientras que las que vienen por el subtalámico van a activar un gran grupo de neuronas, una gran población de neuronas, pero la va a activar poco, que es lo que se quiere representar acá. La activación de un gran grupo de neuronas, relativamente poco, y la inhibición localizada de un pequeño grupo de neuronas. Si vemos qué pasaría cuando esto se da al mismo tiempo, una coactivación de la vía directa e indirecta, se ve lo siguiente. Una inhibición focalizada y una activación más difusa. Y entonces si se ve acá la actividad de este grupo de neuronas, un grupo de neuronas centrales se van a inhibir mucho y las otras se van a excitar un poco. ¿Está? O sea que hay un mecanismo centro-periferia de la población. La población central se va a inhibir, la de la periferia se va a excitar. O sea que esto sería muy similar a lo que pasa en los sistemas sensoriales, ¿no? El centro de la periferia va a pasar una cosa en el centro y otra cosa en la periferia. Que es lo que trata de mostrar este esquema. Acá se ve lo que pasaría en el estriado y lo que veíamos recién, lo que pasa a nivel del núcleo de salida, del globo ovario interno. Si la información viene por el centro, por la vía directa, ¿no?, va a inhibir mucho la zona central, ¿no?, mientras que por la vía indirecta, el núcleo subtalámico va a excitar un poco, ¿no?, la zona periférica. Y también la zona central, pero esta se va a inhibir mucho más. Por lo tanto, esto se inhibió, esta que es inhibitoria va a dejar de inhibir al tálamo y acá se va a producir, el tálamo va a activar a la corteza motora
y se van a desencadenar los movimientos o los programas motores. Pero ¿qué pasa? Los programas motores parecidos, similares, los músculos similares, las motoneuronas similares, se van a inhibir. O sea que va a haber un foco activando ciertas motoneuronas e inhibiendo las similares. O sea, un control centro-periferia, muy parecido a lo que pasaba entonces con los sistemas sensoriales. O sea que, resumiendo un poquito, la activación de la vía directa facilita el movimiento. La activación de la vía indirecta suprime el movimiento. ¿Qué pasa entonces cuando se activan juntas la vía directa y la vía indirecta? ¿Para qué servirían? Servirían, y bien importante, para seleccionar el movimiento. Está control centro-periferia. Voy a mover un dedo, pero voy a inhibir los movimientos similares, los otros dedos o movimientos parecidos al que no quiero hacer. O sea que uno automáticamente, a través del circuito de los ganglios basales, va a generar un programa motor, pero inhibir los programas motores similares, ¿está? Seleccionar el movimiento. A su vez, serviría para hacer movimientos más suaves o escalonados, para facilitar la acción de agonistas e inhibir antagonistas, ¿está? Y esto pasa en el circuito motor, pero algo parecido en los otros circuitos, por ejemplo el cognitivo, ¿no? Seleccionar un razonamiento, un pensamiento, inhibir pensamientos parecidos, etc. Bien, les dejo algunos conceptos para que recuerden y para que repasen. Muchas gracias.